crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Para mí es un placer estar con ustedes una mañanita más. Lindo lunes, lindo inicio de semana. Y aquí estamos conectaditos para ser de bendición. En esta mañana tengo una invitada y el tema es no más complejos, no más inseguridades y no más miedo. Nosotras las mujeres muchas veces vivimos con tanto miedo, inseguridades y complejos. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Así que hay una sorpresa para ustedes, no se lo puede perder. Conéctese a través de el Facebook Live, Liberty 386, nuestro canal de YouTube. Mira, tiene diferentes formas para ver este mensaje y escucharnos a través de la radio. Primero, escuchamos un pedazo de esta alabanza. Que me hicieron residente en el dolor. Yo quedé muy lastimada por las ramas quebrantadas en momentos de sequía y aflicción en mi corazón. Como oruga que se arrastra, por ti me nacieron alas y sufrí el proceso de transformación. Los demás que no entendían, de mi aspecto se burlaban, pero hoy comprendo tu propósito. Antes rodaba y ahora tengo alas, me has regalado una nueva temporada. Este es mi tiempo y ahora nada detendrá mi crecimiento. Mostraré el retoño de lo que tú has hecho en mí. Oh, este es mi tiempo y seré la flor más bella de tu reino y perfumaré la casa de mi dueño. Oh, este es mi tiempo. Mujer, este es nuestro tiempo. A ti que me estás escuchando, este es el momento de levantarnos como guerreras y hacer un muro en contra de la inseguridad, del miedo y de los complejos. ¿Sabes por qué? Porque es lo que le pasamos a nuestros hijos. Y nosotros nos vamos a empoderar en esta mañana para no permitir que nuestros hijos, que nuestras familias sean dañadas por el miedo, la inseguridad y el complejo. ¿La inseguridad qué es? Mira, la inseguridad emocional nos hace dudar de nuestras propias capacidades. Ser insegura te hace dudar de tus capacidades, de lo que tú eres capaz, de lo que tú tienes en tus manos para tomar decisiones. Si definimos qué es el complejo, es cuando se cree poseedora de cierto defecto físico o psicológico y se subestima tu capacidad. Eso es lo que hace un complejo, ponerte por debajo, subestimar la capacidad tan grande que Dios te ha dado. ¿Y el miedo qué es? Es una angustia por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario. Daño real o imaginario. Ayer yo me reía, muchachos, porque yo me levanté. De verdad me da risa, lo digo libre de coraje. Me levanté y abrí un momentito el Instagram y veo un mensaje donde me dicen, eres tan bella, pero tienes una boca tan grande. Eres tan bella, pero tu boca es tan grande. O sea, yo no sé si me estaba tirando, me estaba elogiando. Y entonces comencé a reírme porque yo decía, si esta persona supiera las batallas que nosotros libramos todos los días para salir a la calle, para pararnos frente a un micrófono, para hablar en una conferencia o para estar con nuestros hijos o para lo que sea, donde tú vayas, muchas veces uno libera unas batallas desde joven, desde pequeños, que se nos hace difícil superar. Cualquier persona débil, eso lo hubiese tirado a una cama. Voy a andar con la mascarilla hoy a Nueva Vida todo el tiempo. Bueno, se supone que uno tenga la mascarilla en la calle y demás. Aquí no lo utilizamos porque estamos a distancia. Pero cualquiera andaría cubriéndose la boca. A mí me dio risa. Y dije, de verdad que va perfectamente con el tema que yo iba a compartir hoy. O sea, yo iba a compartir este tema y esta persona me dio como que la gasolina
para decir, esto es lo que yo voy a estar hablando. Y de más está decir que sí pasé por inseguridades, por miedos y complejos, ya yo lo he compartido aquí, pero yo no soy el eje, yo no soy el centro. En esta mañana quise invitar a la pastora Ceni, una mujer hermosa, una mujer de la que yo me siento orgullosa, una mujer que le ha hecho frente a los complejos, las inseguridades y el miedo cuando trataron de aplastarla en un momento dado en la vida. Bienvenida, pastora Ceni. Qué alegría estar aquí, Moraima. Gracias también a los jóvenes que nos acompañan aquí también. A los jóvenes. Muy lindo. Aquí se siente un ambiente muy lindo, muy agradable. Bueno. Así que para mí es un honor estar acá. Así que gracias, Moraima, por la invitación. Para mí es un honor también. Desde pequeña, en tus, ¿verdad? Temprana edad, vamos a decir en la juventud, comenzaste a vivir un proceso que yo me identifiqué mucho contigo porque aunque no es lo mismo en un periodo de mi vida, yo pasé por algo similar y no era fácil levantarme y ver el piso y mi almohada llena de lo que tú vas a estar hablando. ¿Qué pasó con Ceni? Bueno, Ceni tuvo un crecimiento normal como toda niña, pero tuvo una etapa en mi vida a los 11 años cuando comencé a perder mi cabello. Y muchos pueden ver esto como algo quizás normal dentro del proceso de nosotras las mujeres, perdemos cabello de manera natural. Pero a los 11 años comencé a perder el cabello por unos parchitos que me estaban saliendo, ¿verdad? Unos pequeños parchitos blancos que muchos le dicen en forma de peseta, en forma de dime. Y ahora conozco que se llama alopecia. En aquel momento pues me recuperé de aquella etapa, mi cabello creció normal. Así que, ¿verdad? No fue un issue quizás de prestarle tanta atención porque creció. Pero luego, ya un poquito más adelante, repito nuevamente esos episodios de alopecia. Y la alopecia es una condición autoinmune en donde se pierde el cabello de una manera espontánea. Así que comencé a vivir nuevamente este proceso, pero ya Moraima estaba en una nueva etapa de mi vida. Era una nueva etapa en donde ya estaba enamorada, ya estaba a punto de casarme. Y entonces, esta vez sí tuvo un impacto mayor en mi vida, porque cuando niña, pues quizás no lo veía como algo que me pudiese afectar de una manera funcional, porque volvió a crecer. Pero ya en mi etapa de adultez, donde ya estoy definiendo mis metas, hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr, pues entonces llega nuevamente este episodio de alopecia. Y lo describes muy bien. Fueron momentos en donde mirar mi almohada y levantarme, no era levantarme con esa alegría con la que uno suele levantarse, porque al mirar mi almohada estaba repleta de cabello. Y entonces, de primera pensé que, bueno, estoy perdiendo más cabello de lo normal, quizás es una etapa hormonal, no sé. Cuando voy al salón de belleza, de ahí se dan cuenta de que estoy perdiendo mi cabello en parchitos. Mira, sí, ya tienes un parcho que se nota un poco más. Pensaba que lo podía disimular, que era algo que yo podía pues tapar. Estaba ya en el proceso de casarme conmigo, quien ahora es mi esposo, Harry Carrillo. Que le envío un abrazo y un beso así de gratis. Qué lindo, un abrazo. Saludos a Harry. Ajá. Amén. Pues cuando ya estoy en este proceso, ya veo que es mucho más acelerado de lo que yo pensaba que era. Comenzaba pues a disimular un poco esta caída de cabello, moviéndome mi cabello de un lado hacia otro. Me hacía la compartidura, como le decíamos, un poquito más al lado. Cambié mi estilo de peinarme o comenzaba a hacer moñitos. Luego comencé a usar lo que le llamamos medias pelucas, los postizos, que se ven maravillosos cuando uno opcionalmente los quiere utilizar. Pero cuando se vuelven una obligación, pues ya ahí tiende a ser un poco pesado. Hasta que en un momento dado, pues ya no pude disimular más lo que me estaba sucediendo. ¿Pasó algo mientras te bañabas un día? Sí. Y tu novio te iba a visitar algo. Cuéntame qué fue lo que pasó, porque eso fue punto clave para que quizás Ceni dijera qué voy a hacer de aquí en adelante. Pues cuando precisamente estoy en uno de esos días de visitas maravillosos, ¿verdad? Me estoy bañando, ya estaba pasando el proceso de pérdida de cabello, pero cuando me comienzo a bañar, el cabello comienza a caer de una manera mucho más drástica de lo que yo pensaba. Una Ceni entró a bañarse, literalmente salió otra. La bañera quedó completamente cubierta de cabello, era como si me hubiesen quitado la pega, junto como caía el agua, se me despegaba el cabello. Era una cosa que yo no podía controlar. Cuento muchas veces que mami me tocó la puerta porque un día de visita, Ceni, ya llegó Harry. Y yo, mami, ya voy. Fueron los minutos más largos de mi vida. Yo no sabía cómo salir de aquel baño, yo no sabía cómo enfrentar el episodio que estaba teniendo de pérdida de cabello. Recuerdo que miré, ¿verdad?
la bañera y dije, tengo que salir. Me coloqué la toalla, ¿verdad? Como hacemos nosotras las mujeres, me coloqué la toalla, salí. Le dije a mami, dame un momentito para hablar con Harry. Mami me dijo, está bien. Pasó, nos sentamos frente a un espejo. Yo me senté, él se paró detrás de mí y le dije, ¿sabes qué? Estoy pasando por un proceso de pérdida de cabello. Estamos a punto de casarnos, pero tengo que decirte algo. Esta vez fue mucho más de lo que yo podía controlar. Y nada, te lo voy a enseñar. Recuerdo que en aquel momento, así como tengo esta toalla puesta, me quité la toalla, le dije, mira, lo que me está sucediendo. Y prácticamente como estoy ahora, quedé en aquel momento. Solo me quedaba un mechoncito así. Claro, obviamente su impresión fue grande, porque recuerdo que suspiró, y esos momentos en los que él suspiró, yo también suspiré, y recuerdo que lo que pasó por mi mente fue decirle, no hay boda, no te preocupes, no te tienes que casar, más adelante vives tú sigues tu camino y yo sigo el mío, porque en ese momento me tocó la inseguridad, Moraima. En ese momento a mi vida le tocó el pensar, literal, la circunstancia me cambió. Y entonces de lo segura que estaba... Ajá. Momentito. En lo que ella ese se acomoda ayudar. al micrófono, les voy a decir, mi gente, tiene que conectarse al Facebook, a Liberty, a lo que usted quiera y Gracias. ver este proceso. Ella entró literalmente con pelo al baño a bañarse y salió como usted la ve ahora. O sea, su novio el día antes la vio con cabello y de repente la ve sin cabello. Claro. Y ella le dice, no te tienes que casar, porque vio la cara de sorprendido y le dijo, no te tienes que casar. Pero te tienes ¡Wow! que casar. Y solamente los que pasamos por esto lo podemos entender. Una vez, antes de yo comenzar a hablar del proceso, yo decía, nadie me va a creer esta historia. Porque decir que literal perdí el cabello cuando me metí a bañar, eso como que nadie lo iba a creer. Y ahora cuando hablo con jovencitas que me cuentan, me estaba bañando, si me estaba bañando y se me cayó el pelo. Revivo ese momento y entiendo por lo que se pasa. Y entonces mi esposo, recuerdo que me miró y así parece de novela, pero así de hermoso fue. Y me dijo, sigue siendo hermosa. Wow. Y ese fue el momento especial en el que yo vi a Dios obrar en mi vida. Espectacular. Sí. Y esas palabras, yo comencé a llorar, obviamente. Y le dije, yo no sé qué me está pasando, yo no te puedo explicar. Había cambiado mi manera de alimentarme, estaba siguiendo los procesos que me había recomendado el dermatólogo, ya había asistido a un dermatólogo. Ese es el doctor que debe atender esta condición en su etapa temprana. En aquel momento no había ido al doctor correspondiente, me habían tratado como hongos, me habían tratado como algún tipo de anemia, me habían tratado como si podía ser algún tipo de depresión y no daban con lo que era específicamente para mi tratamiento. Y él me dijo, no importa, vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué edad tenía Ceni cuando 24. 24 años, o sea, en plena juventud, donde las chicas están buscando impresionar, verse lindas, que el novio no las deje. O sea, el reto no fue solo para ti, fue para Harry también. Claro que sí. Porque te estaba viendo el corazón y no lo que tú portas. Yo quiero hacer un alto en esta mañana para que ella continúe y decirte a ti, mujer, a ti nadie te define. Tú tienes una identidad que te la ha dado el Padre con o sin pelo. Amén. Con o sin voz, con o sin un busto, porque sé de mujeres que están perdiendo senos. Tengo una amiga que ahora mismo me está escuchando, le dije, conéctate. Hace 2 semanas le quitaron un seno por cáncer, 40 años solamente, y acaba de perder un seno. Eres la misma, mi amor, con o sin él. Somos las mismas y no vamos a permitir que ningún complejo, ninguna inseguridad, ningún miedo venga a aplastarnos y mucho menos a nuestros hijos. Hoy hacemos vallados sobre nuestros hijos. Hoy hacemos vallados sobre nuestras familias para que ningún complejo venga a tocarlos como quizás o la inseguridad en algún momento dado te pudo haber pasado a ti. Y entonces luego de ese proceso, y como defines cuando pierdes algo sin permiso, porque yo no le había dado permiso Sin a nadie, permiso. Wow. de que me quitaran algo que para mí, ¿verdad? En aquel momento era algo que yo sentía, pensaba en aquel momento que era lo que me hacía sentir bella, que me definía, que podía cambiar el cabello suelto, recogido. Y entonces entré en un proceso, gracias a Dios tuve una boda hermosa con mi peluca y todo eso, ¿verdad? Pasamos ese proceso. Entonces comenzamos a vivir un mundo que solamente las chicas con pelucas no entienden, donde tratas de buscar la peluca que se vea de forma más natural, donde tratas de buscar la peluca que te quede más cómoda. Y hasta un momento me sentía conforme con lo que estaba sucediendo. Ya me había adaptado a ese nuevo estilo de ocultar mi inseguridad. Porque siempre digo que el problema no era usar la peluca, porque la peluca, hay muchas chicas hermosas que utilizan su peluca. Era la inseguridad que se escondía
detrás de la peluca. Entonces era una historia fantástica cuando alguien yo sabía que me miraba extraño, ay, ya me va a hacer la pregunta si tengo peluca, o ya me va a querer tocar. Y entonces esa sensación de tú tener que ocultar un secreto que no solamente lo ocultaba yo, sino que llevaba a mi esposo también a cargarlo. Y saber que mi esposo me protegía. Hasta que en un momento dado, el himno que colocaron hace unos minutos para mí fue muy especial. Hasta que en un momento dado el Señor ministra mi vida y a través de la doctora Liz Millán, que la amamos tanto. Y el Señor me dice, necesitas mostrarte tal cual eres. Recuerdo que aquella palabra, yo supe inmediatamente que Dios me enviaba a hablar de la alopecia. Pero aún en ese momento yo decía, para mostrarme tal cual soy, no tengo que quitarme mi peluca. Eso es muy mío. Esto es algo entre mi esposo, mi familia y yo. Pero yo Dios se inquietaba mi corazón. Y una vez fui a una entrevista de radio, allí sentí quitarme aquello. Wow. Y literal fue como ese momento en que pasaba de oruga a mariposa. A mariposa. Porque tuve que tomar la decisión de decir, Señor, o me quedo con esto, que he aprendido a vivir así y he aprendido a forjar mi felicidad alrededor de ello, porque gracias a Dios tengo un buen esposo, unos hijos maravillosos, o extiendo mis alas y comienzo a testificar de lo que tú haces en mí. O extiendo mis alas y venzo mis complejos, mis temores, mis paradigmas, salgo de lo que es belleza y más la belleza tradicional. Y más me inquietaba pensar si otras chicas estaban pasando por lo que yo pasaba. Siempre digo que al momento que comencé no conocía a nadie con alopecia. Ahora sé que hay otras chicas que han pasado por este proceso. Este tipo de alopecia que tengo se llama alopecia universalis, que es donde se pierde todo el cabello del cuerpo. He conocido otras chicas y sabes que son hermosas. Y cuando traté de ser de inspiración a otros, encontré a otros que fueron de inspiración a mi vida. Y entonces yo pensaba que yo iba a ayudar a los demás, pero me he encontrado en el camino que otros me han ayudado. Y entonces descubrí que cuando tú extiendes tus alas, el Señor te lleva a ver dimensiones que antes no podías ver. Cuando te quitaste la peluca, me comentabas que decidiste no utilizar pelucas y demostrarle al mundo lo que tú eres, porque eso no iba a robar tu identidad. Pues en mi caso ha sido un proceso de distintas transiciones. Recuerdo que fui aquí en entrevista y dije, me voy a quitar la peluca para este momento y se acabó y ya, y sigo con mi vida normal. Pero de ahí pues surgieron otras personas que me preguntaron si estaba dispuesta a seguir hablando del tema. Entonces iba y como que fui quitándome la peluca periódicamente. Siempre recuerdo aquella primera foto que vi en Facebook cuando me vi sin cabello, que llegué a casa y dije, ay, Dios mío, ¿qué yo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué mostré algo tan íntimo de mí? Expuse a mi esposo también. Ahora cuando salga mi esposo tendré que salir sin cabello o tendré que contar la historia donde quiera que vaya. Pero Dios sobre en mí. Y la historia ya no la contaba más con vergüenza. Ya no era algo que me avergonzaba, era algo que entonces ahora me daba alegría. En lugar de que me diera vergüenza que me llamaran a hablar del tema, qué bueno, me van a llamar a hablar de alopecia. Es como que ahora una emoción, porque he visto que mi afrenta ya no es algo que me causa pesar, sino que el Señor la ha tornado en ser de bendición. Y en el camino he conocido a tanta gente hermosa que como yo ha tratado de vencer distintos temores, temores mucho mayores que los que yo pensaba que enfrentaba. Y he visto gente valiente que en el camino ha dicho, ¿sabes qué? Esto es una gotita en mi vida, no significa el mar de bendiciones que Dios ha hecho en mí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando yo pude entender esa palabra, entonces extendí mis alas. ¿Y sabes qué hace la mariposa? Cuando la mariposa extiende las alas y aprende a volar, la mariposa deja huevecillos para que nuevas mariposas crezcan. Y ese es el sentido que el Señor ha hecho en mi vida. Extiende tus alas, habla de lo que se pasa, apoya a otras, levántate con tu cabeza en alto, con peluca, sin peluca, con pañito, con gorrita, como sea que quieras pasar el día, pero deja una semilla para que otras mujeres también puedan levantarse y decir, yo venzo mis temores. Quizás hoy tengo una condición que me limita, que me hace sentir mal, que me hace sentir insegura, pero yo decido hoy caminar y levantar mi frente en alto y reconocer que su gracia es la que me basta. Wow, su gracia me basta. Poderosa. Muchachos, ustedes antes de despedirnos que son varones, que ella está diciendo en un momento dado, decía, le fallé a mi esposo. Le fallé a mi esposo por demostrarle al mundo cómo soy. ¿Cómo ustedes ven eso? Mira, admiro esa parte de seguridad de ella, porque no está pensando en ella, está pensando en él. Y cuando ella, el día que él fue a visitarla de novio, le dice casi de saludo, ¿me puedes dejar? Me puedes dejar. Más adelante hay vida.
me habla del enorme corazón que tiene ella, que aparenta seguridad, pero lo que yo veo es desde ese momento ya seguridad, porque sabe o entiende que el estándar social pudiese estar con él de no adjudicarle belleza porque no tenía cabello. Porque no tenía cabello. Eso habla de ya desde el saque, del corazón enorme que ya tenía desde ese momento. Ese corazón lo que ha hecho es seguir creciendo, seguir empoderándose. Y hay un detalle hermoso en todo esto, aparte de reconocer en Harry, decir, eres hermosa, que esa fue la respuesta que él le dio, papá, la sacaste del parque, y si te postula gobernador, voto por ti. Sin duda. Es el hecho de que ver un texto de la Biblia, el corazón alegre, sano, hermosa el rostro. Yo la veo, con el respeto de Harry y de todo el mundo, la veo hermosa porque está tan sana, está tan alegre, contenta, donde no ve ninguna limitación, que yo no puedo hacer otra cosa que un standing ovation, quitarme el sombrero y decirle a mujeres que tienen un cabello hermoso, que necesitan una sanidad y un corazón así. Definitivamente, que no es el cabello, es el corazón. Exactamente. No son los ojos, ¿verdad? Lo que quizás importa el color del ojo, sino el color del alma. Cómo está esa alma. Lamentablemente el tiempo ha avanzado, pero para mí ha sido un placer compartir con Zeni. Ayer nos gozábamos, ella me decía, tú eres de inspiración. Sí. El eres hermosa está escrito en el Facebook Live 1000 veces. Qué bueno. Y mira, las que quieran seguir usando peluca, pueden seguir usando peluca. En la que quiera seguir usando el pañito, puede usar el pañito. En el caso de Zeni es que ella dijo, no, yo quiero que la gente vea lo que hay en mí y lo feliz que soy, aún sin el cabello. Que se pierda el cabello, pero que no se pierda la fuerza. Amén. Y ese también es el eslogan de nuestra fundación, de Alopecia PR, y vivo feliz diciendo, perdí el cabello, pero no perdí la fuerza. El deseo de seguir, de estudiar, de emprender, de llevar hacia adelante mi familia, mis hijos, y sobre todo de compartir con gente tan linda como ustedes. Así que gracias, Moraima, gracias por todo. No, gracias a ti, gracias a ti. Ella me empoderó también porque yo tenía una inseguridad y se la voy a compartir, y es que yo he dedicado 2 años de mi vida a ejercitarme. No, mira, le voy a decir más, no es ni siquiera por la salud, no es ni siquiera por verme bien, todas esas cosas son importantes, es porque fue una manera que encontré de vencer mis miedos. Y entonces comencé a ejercitarme por la fibromialgia, los dolores, y yo no subía videos, no subía fotos porque me sentía insegura que la gente va a decir. Una vez me dijo, ponte a predicar en lugar de estar haciendo ejercicios, y ayer Zeni me dice, tú me inspiras con los ejercicios. Necesitamos, sí. Por favor, te necesitamos que subas videos, necesitamos las mujeres que queremos, ¿verdad?, aliviar el dolor, porque esto ayuda a manejar los dolores físicos también y del alma en muchos casos. Así que, Zeni, te voy a hacer caso y próximamente voy a comenzar a ayudar a la gente en ese sentido. Cierro diciéndole, mientras tú dudas de ti mismo, hay otras asustadas y otros asustados con tu potencial, te lo voy a decir. Mientras tú dudas de ti, hay gente temblando por el potencial que Dios ha puesto en tus manos. Así que hoy le decimos a la inseguridad, te vas. Hoy le decimos al complejo, te vas. Hoy le decimos al miedo, te vas, porque tu alma vale más de lo que hay por fuera. Zeni, eres hermosa. Que nadie empañe esa sonrisa y ese brillo que hay en tus ojos. Te amamos, gracias por ser especial y gracias por mostrarte a cara descubierta. Qué bello. Gracias, Moraima, me dejamos mucho. Gracias. Esto fue Vamos por Más. Aún hay más. Comparte este video, de seguro alguna mujer lo necesita.